Hola, buenos días a todos y bienvenidos a esta tercera charla del programa de formación online de Clinical Key para usuarios finales. Mi nombre es Merit Gómez Carmona, soy la gerente de desarrollo de cuentas en Latinoamérica Norte y el día de hoy vamos a cubrir el tema de respondiendo a una pregunta pico con Clinical Key. Esta es la primera vez que vamos a dar esta charla, entonces espero que les sea de mucha utilidad a todos. Vamos a ver brevemente la agenda que vamos a cubrir el día de hoy. Entonces vamos a empezar hablando específicamente de qué son las preguntas con formato pico, en qué contextos nos pueden servir. Y luego también discúlpenme, vamos a revisar un poco sobre la evidencia detrás del formato pico. Si hay algunos estudios que han probado su efectividad, qué es lo que nos dicen, y también qué limitantes se han encontrado desde su creación. Posteriormente vamos a realizar algunos ejercicios de cómo poder plantear las preguntas, identificando en qué escenarios podrían sernos específicamente útiles. Y posteriormente vamos a ir a Clinical Key para navegar los diferentes componentes que pueden llegar a ser útiles para contestar nuestra pregunta pico. Finalizaremos luego con un ejemplo donde contestamos a través de los recursos de Clinical Key una pregunta pico. Entonces vamos a comenzar precisamente con exactamente qué son las preguntas pico. Y bueno, esto es un formato que probablemente todos hayamos escuchado en algún momento, sobre todo asociado al término de medicina basada en evidencia. Y es importante que sepamos también de dónde surge. Entonces, el formato pico en realidad se menciona por primera vez en una carta editorial en esta revista que se llama ACP Journal Club en 1995 por Richardson y colaboradores. Y en este artículo ellos plantean un modelo que está orientado para la correcta construcción de una pregunta clínica, que de manera que esta siempre esté bien estructurada y que siempre tenga una misma arquitectura y que nos permita hacer un estudio y una investigación adecuada basada en esa construcción. Pico es una mnemotecnia que se utiliza para recordar estos diferentes componentes que deben tener la estructura de la pregunta. Entonces la P, ellos la ponen como, todas las abreviaturas son en inglés, entonces es para patient o problem, que en español la traducimos como paciente o problema. O sea, el contexto de a quién vamos a contestar o qué problema vamos a resolver en esta pregunta. La I significa intervention o también puede significar exposición considerada. Luego la C, esta es la variable que desde la creación del pico se nos menciona que puede llegar a ser opcional, o sea, esta la podemos quitar de la pregunta en caso de no ser necesaria. Y aquí vamos a hablar de la intervención o exposición a comparar con esa primera que estamos mencionando en la I. Y finalmente la O, que significa outcome o desenlace, que es el desenlace clínico de interés que queremos revisar en nuestra investigación. Entonces, en base a esto, es que ha nacido en realidad un boom de estos diferentes formatos o diferentes mnemotecnias que nos pueden servir para crear una pregunta estructurada. Entonces, por eso ya no aplica tanto decir para qué nos sirve la pico, sino que es importante que sepamos que ya hay ahora también muchas diferentes variedades de esa mnemotecnia que están diseñadas a poder construir una pregunta en un contexto específico, porque ahorita vamos a ver que precisamente la pregunta pico tiene algunos limitantes que puede que no todos los tipos de pregunta vayan a poderse contestar con ese formato o no los voy a poder meter a ese formato. Entonces, precisamente por esa necesidad ha nacido también esta variedad de otras mnemotecnias. El día de hoy no las vamos a cubrir, sepan nada más que existen y de que en caso también de que estén teniendo problemas poniendo su pregunta clínica en el formato pico, hay algún otro que probablemente los va a poder ayudar para poder estructurarla de manera adecuada y poder contestar y poder hacer una investigación más estructurada también. Entonces, exactamente para qué nos sirven no solamente pico, sino todas estas herramientas que nos permiten hacer una pregunta estructurada. Bueno, las preguntas estructuradas son la base para que nosotros podamos hacer medicina basada en evidencia y son la herramienta fundamental. ¿A qué me refiero con esto?
En la Declaración de Sicilia, donde se establecieron cuáles eran los pasos para que pudiéramos hacer medicina basada en evidencia, el primer paso es traducir la incertidumbre a una pregunta contestable. Entonces, esta pregunta contestable la podemos hacer de dos maneras. Podemos hacerla de manera intuitiva o la podemos hacer de manera estructurada, que es precisamente el enfoque de estas mnemotecnias para que podamos seguir con los siguientes pasos del modelo de prácticas basadas en evidencia. Entonces, por eso es importante que conozcamos al menos la existencia de estos formatos que nos van a ayudar a poder hacer la pregunta clínica o la pregunta de investigación. ¿Cuál es la ventaja de utilizar estas preguntas estructuradas sobre las preguntas intuitivas? Bueno, una cosa importante es que la manera en que nosotros nos ponen estas mnemotecnias que tenemos que hacer las preguntas nos obligan a tener que pensarlas de una manera más sistematizada, la que también nos va a ayudar a enfocarnos en los problemas que son pertinentes al paciente. A veces hay pacientes donde tenemos no solo uno, dos, sino que tenemos 50 problemas. Entonces, a veces nos podemos perder entre cuál puede ser la prioridad o cuáles son las preguntas más importantes que tenemos que contestar. Entonces, este enfoque nos permite también discernir un poco mejor cuáles son los problemas más pertinentes y a los que deben dárseles más prioridad. Y también la intención es que las preguntas estructuradas nos hagan más sencilla la siguiente parte del proceso de la práctica basada en evidencia, que es la extracción sistemática de la mejor evidencia disponible. Entonces, si nuestra pregunta no está bien estructurada, vamos a tener problemas en el siguiente paso cuando queramos buscar e investigar la respuesta. Entonces, por eso es que se recomienda que utilicemos este formato de pregunta estructurada sobre las preguntas intuitivas. Otra ventaja de estas preguntas estructuradas es que también coinciden con el modo en que la investigación está indexada. Entonces, también es más sencillo utilizar a través de las palabras claves esta manera para buscarlas en la literatura o en los diferentes bases de datos. Y finalmente, hacer este ejercicio de hacerlo de manera estructurada y determinar específicamente qué área es mi pregunta, es una pregunta de prevención, es una pregunta de diagnóstico, es una pregunta de tratamiento, y hacer este ejercicio de irlas acomodando o estructurando van a hacer que nuestra búsqueda sea más sencilla. Entonces, es por eso que se recomienda, si no utilizar Pico en específico, utilizar alguno de estos sistemas de mnemotecnias para que creamos una pregunta que está bien estructurada y que sea lo suficientemente específica para que la podamos contestar con una búsqueda de literatura. Ok, entonces, basado en eso, exactamente ya después de la creación de Pico, que fue en 1995, ¿qué es lo que hemos encontrado? ¿Funciona? ¿No funciona? La verdad es que hay muy poca literatura alrededor de si Pico es efectivo para identificar estudios relevantes. Hay algunos estudios que se han hecho alrededor de intentar probar su efectividad. La mayor está enfocada en ver si esto verdaderamente se traduce en búsquedas más sencillas. No obstante, como podrán ver aquí en las diferentes conclusiones, los estudios han sido en su mayoría muy pequeños y no se han encontrado diferencias significativas en el desempeño ni en las habilidades de búsqueda. Ahora, esto no significa que no sirve, simplemente que no tenemos suficiente evidencia para poder tomar una decisión. Recuerden eso. Y otra cosa importante es que no tenemos tampoco homogeneidad en estos estudios. Hay algunos que evalúan nada más el formato Pico, hay otros que evalúan interfaces de búsqueda que manejan el formato Pico. Entonces, esto también hace que haya mucha heterogeneidad y no nos deje tener una respuesta contundente sobre si Pico funciona o no. Lo importante también saber de Pico es que si bien es el formato inicial y fue es el más popular, también se le han detectado algunas limitaciones que vamos a hablar ahorita más adelante. En realidad, este artículo que encontré en Clinical Key hace una revisión muy profunda de cuáles son específicamente esas áreas donde Pico no es necesariamente la mejor herramienta. Y es importante que la consideremos para que en caso de que nuestra pregunta no esté cayendo o no se esté estructurando de manera correcta, tomemos esto en cuenta para pensar en utilizar alguna otra mnemotecnia o alguna otra manera de estructurarla.
Entonces, una cosa importante es que el propósito de PICO en ese estudio original que se publicó en 1995, el propósito era únicamente que estaba diseñado para las personas que consumen la ciencia, no para los creadores de ciencia. Entonces, esta es un formato que nos permite a los clínicos tener un pensamiento un poco más estructurado y más lógico. No obstante, no se creó para hacer preguntas de investigación. Si bien se le utiliza en algunos contextos, este no fue el propósito original, sino que era para que un clínico pudiera encontrar información para sustentar su decisión o para tomar una decisión en el momento de que estaba involucrado un paciente. Otra cosa importante del formato PICO es que ustedes lo van a notar porque muchas veces cuando estamos haciendo este proceso de medicina basada en evidencia, nos piden que elaboramos las preguntas. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? A veces nos surgen muchas preguntas en la clínica que es difícil meter a este formato. ¿Por qué? Porque el formato está muy específicamente diseñado para contestar las preguntas de cuál. ¿A qué me refiero? Tengo una intervención A que quiero comparar con una intervención B y quiero saber cuál es la mejor. Este es el que se ha visto que es el tipo de preguntas que PICO mejor nos puede ayudar o que es más efectivo. Pero cuando nosotros intentamos contestar preguntas como cuáles, cómo, qué, ahí es donde el formato se puede quedar un poco corto. Entonces, la explicación que nos dan en ese estudio original de 1995 es que esas preguntas no son técnicamente preguntas clínicas, sino son preguntas de base o de fondo que nosotros necesitamos contestar para verdaderamente llegar a la pregunta específica y que es verdaderamente clínica. No obstante, esto es un debate en realidad en las personas que utilizan y que enseñan medicina basada en evidencia, porque ellos consideran que también una pregunta general es una pregunta válida y que a veces tiene un flujo mucho más intuitivo para contestar que intentarlo meter a este formato de pregunta pico. Ahora, esto también nos lleva al siguiente punto, que es que a veces en nuestro afán de intentar meter nuestra pregunta y nuestra curiosidad inicial al formato pico, perdemos la esencia de la pregunta. Entonces, sobre todo esto sucede a nivel de cuando nos están enseñando a hacer la medicina basada en evidencia, a veces por intentar satisfacer el formato de poner una P, una I, una C y una O, se pierde la inquietud inicial o se convierte en una artificial que no era necesariamente o que no necesariamente refleja la original. Y también otra cosa importante que mencionan en este artículo es que también han visto que PICO no funciona tan bien cuando queremos encontrar estudios que son cualitativos. Entonces, esto es importante sobre todo para algunas disciplinas como enfermería, que no solamente basan la evidencia en estudios cuantitativos, sino que también lo hacen en cualitativos. Y finalmente, una de las cosas más importantes de todas estas preguntas estructuradas es que no hay una que le quede a todos, o sea, no hay una unitalla con la que esta mnemotecnia la voy a poder utilizar para todo tipo de preguntas. Como acabamos de ver, va a depender mucho de cuál va a ser la inquietud clínica inicial y cuál es el formato que mejor se ajusta a esa pregunta inicial. No necesariamente va a ser pico, pero recuerden, hay algunos otros que podemos ir investigando conforme veamos que no se adapta específicamente a este formato. Ahora, esto no significa que pico es malo o que no lo debemos utilizar, nada más tenemos que tener en cuenta las limitaciones, sobre todo cuando estamos teniendo problemas estructurando o intentando meter en las diferentes casillas de la mnemotecnia nuestra pregunta de investigación. Entonces, para intentar hacer esto un poquito más sencillo, vamos a ver ahorita algunos ejemplos que en realidad fueron los que proveyeron los autores en el artículo original donde se describe pico, donde podríamos utilizar la pregunta. Entonces, aquí ellos lo hacen a través de escenarios clínicos. Entonces, el primer escenario clínico que nos describen es esta mujer de 19 años que llega a casa desde la universidad con el diagnóstico de una sinusitis maxilar aguda. Entonces, acabas de escuchar algo sobre el tratamiento con un curso de antibióticos más corto, que nada más es de 3 días, en lugar de los 10 días habituales de tratamiento prescrito. Y te preguntas si deberías intentar un tratamiento más corto en esta paciente. Entonces, para traducir esta situación en formato pico, lo que nos sugieren Richardson y colaboradores
es que la P debería ser en adultos con sinusitis maxilar aguda, que es nuestro problema y nuestro paciente. La intervención que queremos revisar es este tratamiento de 3 días de antibiótico, en este caso de trimethoprim sulfamethoxazol. La comparación en este caso es muy clara porque sabemos que el tratamiento usual o el gold standard, llamémoslo, es el tratamiento de antibióticos con 10 días, entonces esa es nuestra comparación. Y el outcome o nuestro desenlace es si tiene los mismos porcentajes de curación con menos adversos y menos costos. Entonces, es probablemente uno de los contextos donde la pregunta pico queda perfectamente bien y cada una de las partes cabe en alguna de las la mnemotécnica. Entonces, no hay tanto problema. Ahora, ¿qué pasa cuando no necesariamente tenemos todas las porciones así como se nos menciona en este primer caso? Vamos a ver otro. Este es un caso de un maestro jubilado de 69 años que regresa para el seguimiento de una insuficiencia cardíaca congestiva que se presentó por primera vez un mes antes. Entonces, después de revisar su progreso, te pregunta su pronóstico. Entonces, aquí vamos a ver es un enfoque diferente de pregunta, porque el primero era de tratamiento, aquí es una pregunta de pronóstico. Y lo que ellos sugieren que iría en el formato pico es lo siguiente. Entonces, paciente o problema, estamos hablando de pacientes con insuficiencia cardíaca. La intervención en este caso, no hay una intervención clara, pero estamos viendo un momento en el tiempo específico que es posterior al debut de la enfermedad y el outcome, en este caso no tienen un factor o no tienen una comparación, entonces ellos lo omitieron. Y el outcome, el desenlace, es cuál es la media de supervivencia. Entonces, como pueden ver, aquí el formato pico no fue tan sencillo de ponerlo en cada una de las secciones. No obstante, al omitir la parte de la comparación, sí nos deja terminar con una pregunta estructurada. Ahora vamos a ver un escenario más antes de pasar a Clinical Key. Este también viene de ese artículo original. Ellos nos presentan a una mujer de 44 años que recientemente fue diagnosticada con cáncer de ovario y se presenta a urgencias con disnea y molestias inspiratorias en tórax. Se le realizó una gamografía pulmonar de ventilación-perfusión donde el resultado se lee como indeterminado. Y el médico de urgencias te pide tu consejo con cuál es el siguiente paso ahora que ya se descartó la embolia pulmonar. Entonces, aquí la pregunta de investigación o la pregunta clínica más bien que ellos sugieren es, en la P tenemos un paciente con alto riesgo de embolia pulmonar antes de hacer estudios por el contexto de que es una paciente siendo diagnosticada con cáncer de ovario. La intervención es la efectividad que tiene la gamografía pulmonar con resultado indeterminado. En este caso, ellos sugieren compararlo contra el gold standard de la patología, que es la angiografía pulmonar, y el outcome, que es para descartar un embolismo pulmonar. Entonces, en pacientes con alto riesgo pretest, ¿qué efectividad tiene una gamografía pulmonar con resultado indeterminado comparado con una angiografía pulmonar para descartar un embolismo pulmonar? Ok, entonces ahora que ya vimos qué significa pico y cómo lo podemos utilizar en algunos diferentes escenarios clínicos, ahora vamos a ir a Clinical Key y vamos a navegar específicamente cuáles son algunas de las herramientas y de las funcionalidades que nos pueden ayudar precisamente en los siguientes pasos una vez que ya tenemos nuestra pregunta pico estructurada. Entonces, una cosa importante también de Clinical Key es que recuerden que no solamente van a encontrar contenidos o información de las diferentes áreas de la salud, sino que también van a poder encontrar recomendaciones precisamente para estas actividades clínicas que son de creación de contenidos y de medicina basada en evidencia. Nada más me podrían, por favor, confirmar si ya están viendo la pantalla de Clinical Key. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ok, entonces, lo que les comentaba es, también vamos a poder encontrar, por ejemplo, toda esta información que ahorita vimos de Pico, mucha la saqué precisamente de Clinical Key y de artículos que hablan de educación médica y de medicina basada en evidencia. Entonces, esto es también un ejemplo de cómo la podemos utilizar para tener recomendaciones alrededor de estas diferentes cosas que tenemos que hacer de medicina, que no son necesariamente ver pacientes o estudiar.
También van a poder, por ejemplo, encontrar mucha información relacionada a cómo hacer una tesis, cómo hacer una presentación médica. Entonces, recuerden que también si en algún caso se sienten perdidos o necesitan alguna guía acerca de estas actividades adicionales a la clínica, también van a poder encontrar muchas recomendaciones aquí. Ok, pero ahora vamos a utilizar la plataforma para buscar cómo contestar la pregunta PIC. Entonces, una cosa importante y una aclaración es que vamos a hablar el día de hoy de la versión de clinicalkey.es. ¿Por qué hago la aclaración? Porque existen diferentes versiones de Clinical Key. En Latinoamérica y en España manejamos la versión de .es, que tiene una interfaz en español y que nos permite hacer búsquedas bilingües. La mayoría de los clientes suscriben a esta. No obstante, sí hay algunas excepciones que manejan el .com. Entonces, es muy importante que si ustedes no están seguros de cuál es su proceso para ingresar, no saben si es .es o .com, se acerquen con su biblioteca o con su departamento de enseñanza para que les aclaren cuál es la plataforma a la que tienen que entrar. En el caso de que ustedes manejen el .com, no se preocupen, la explicación les va a servir exactamente igual, solamente deben tener en mente que ahí las búsquedas son únicamente en inglés. En esta las podemos hacer en español o en inglés y nos van a salir los resultados para ambas, pero en .com solamente inglés. Ok, entonces la plataforma desde el inicio nos da esta opción de empezar a buscar a través de dos tipos de búsqueda. Una es la búsqueda por término y la otra es la búsqueda a través de un tipo de recurso. Para motivos de responder una pregunta pico, esto va a ser mucho más sencillo si nosotros utilizamos el motor de búsqueda. ¿Por qué? Porque ya venimos con un tema y con unas palabras claves en mente. Entonces, la manera más sencilla de llegar a la información es a través del motor de búsqueda. Ahora, otra cosa importante es que a comparación de la búsqueda por el tipo de recurso, el motor de búsqueda nos deja escoger qué tan grande o qué tan general quiero hacer mi búsqueda. Entonces, yo puedo buscar el término, por ejemplo, si yo voy a hacer la investigación de hipertensión, tratamientos, yo la puedo hacer a nivel de todos los recursos de manera simultánea o puedo escoger uno en específico. Entonces, una cosa también importante, recuerden que en Clinical Key tenemos muchos diferentes tipos de materiales de referencia. Tenemos materiales de referencia que están enfocados en el área clínica y que son resumidos, que son concisos y que me ayudan a poder contestar una pregunta cuando estoy a las prisas y cuando no tengo el tiempo de leerme todo un capítulo, todo un artículo. Y también tenemos los materiales que están en la parte de conocimiento más profundo, que son los libros, las revistas, los videos de procedimiento y multimedia. Para motivos de responder una pregunta pico, aquí probablemente la información más relevante la vayamos a encontrar en esta segunda sección. No obstante, esto no quiere decir que, por ejemplo, hagamos una pregunta pico, que encontremos la respuesta en los resúmenes, que no vamos a poder seguir ahondando o que no vamos a poder validar como evidencia. ¿Por qué? Porque recuerden que todos estos materiales son basados en evidencia y que todos tienen sus referencias. Entonces, en caso de que ustedes lleguen a encontrar una respuesta en alguno de estos materiales resumidos, por ejemplo, vámonos a este de parto anormal. Aquí ustedes van a poder observar todas las referencias que se utilizaron. Entonces, si yo encontré aquí mi respuesta a mi pregunta y necesito saber la fuente original o necesito ver estudios similares, recuerden que aquí viene la referencia y la van a poder revisar en referencia cruzada. Entonces, mi punto con esto es no descarten los materiales resumidos de inicio para contestar su pregunta. Por eso es que yo les recomiendo utilizar el motor de búsqueda. Y aquí, recuerden, tenemos dos maneras. Podemos especificar desde un inicio un tipo de recurso o buscarlos todos de manera simultánea. Para motivos de una búsqueda, como es responder una pregunta pico, donde estamos intentando encontrar la mayor cantidad de material de referencia o la mayor cantidad de referencias, aquí mi recomendación es déjenlo en todos. ¿Por qué? Porque la plataforma de esta manera es mucho menos probable que omita un resultado.
y hace el ejercicio de ir del más al menos. Entonces, no está escrito en piedra. Si yo busco ahorita una pregunta, si yo busco y le pido a la plataforma que me arroje los resultados, yo voy a poder seguir manipulándolos posterior a que me arroje la cantidad de resultados. Entonces, si por alguna razón ustedes pusieron algo específico y luego lo quieren cambiar, lo van a poder hacer, no hay problema. Ahora, otra cosa importante de los resultados y en general de las bases de datos que utilizamos para contestar las preguntas Pico es que tienen una gran cantidad de información. Entonces, sí es importante que sepamos utilizar los motores de búsqueda lo mejor posible para nuestra ventaja, para que no nos perdamos en la cantidad de información. Entonces, este motor de búsqueda de Clinical Key sí tiene algunas particularidades. Una de ellas ya se las mencioné, podemos hacer las búsquedas en los dos idiomas. Entonces, si bien a nivel técnico deberíamos tener una cantidad igual de resultados en ambos, al haber tantos sinónimos a veces en los términos, sí puede haber una variación. Entonces, en mi recomendación muy personal, yo prefiero buscar en inglés, sobre todo cuando estoy haciendo algo de investigación y que necesito muchos resultados, intento hacer mis búsquedas en inglés. Otra cosa importante de la plataforma es que a diferencia, por ejemplo, de otras bases de datos como ScienceDirect o como PubMed, aquí no utilizamos conectores booleanos. ¿Por qué? Porque los conectores booleanos usualmente los utilizamos para hacer búsquedas avanzadas. En Clinical Key únicamente tenemos la opción, digamos, básica de hacer búsquedas. ¿Por qué? Porque el motor funciona con lenguaje natural. Entonces, si nosotros queremos buscar, la manera más adecuada de hacerlo es hacer búsquedas como las haríamos en Google, que no tienen conectores, que no tienen los paréntesis, que no tienen todas estas estas diferencias para cada uno de los términos. Entonces, y en realidad les recomiendo que no los utilicen. ¿Por qué? Porque este motor es bastante sensible a los términos como las paréntesis, las comas, los puntos, los espacios, todo eso puede modificar la cantidad de resultados y la relevancia. Entonces, intenten mantener sus búsquedas lo más limpias, o sea, simplemente poner las palabras claves y no intentar usar tantos conectores o no hacer enunciados también tan largos. ¿Por qué? Porque también entre más palabras claves metamos en el motor, más menos relevantes van a ser los resultados. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, una pregunta pico o un título de una tesis, intenten encontrar cuáles son las palabras claves que van a introducir únicamente al motor. Otra cosa importante es que ahora vamos a poder encontrar autosugerencias relevantes para la clínica cuando nosotros metemos un término. Entonces vean que nos salen esta serie de diferentes sugerencias para completar la búsqueda. En caso de que a ustedes les esté saliendo una autosugerencia que es el tema que están buscando o es relacionado o que va en esa área, mi sugerencia es tómenlo. ¿Por qué? Porque esto ya es un camino que ya fue explorado por los creadores del motor de búsqueda y de las taxonomías y donde vamos a poder encontrar resultados relevantes. Entonces, por ejemplo, aquí si nosotros estamos buscando las diferentes terapias de la hipertensión, aquí sí yo tomaría la sugerencia de hipertensión, tratamiento. Entonces, si aparece, tómenlo. En caso de que no aparezca, no pasa nada. Ustedes van a poder también notar que hay diferencia en el orden en que ponen en los resultados, en el orden que pongan las palabras. Por ejemplo, si yo pongo edema fiebre o si pongo fiebre edema, puedo tener una cantidad diferente de resultados. Entonces, para motivos de una investigación con una búsqueda sistematizada, como lo es cuando tengo que contestar una pregunta pico, probablemente necesite buscar diferentes combinaciones de palabras para poder abarcar toda la cantidad o la mayor cantidad de resultados posibles. Entonces, tomando en cuenta todas esas variables, ustedes van a ver, lo que yo les recomiendo es también tengan un registro de cuáles son los términos que están buscando y las diferentes combinaciones que han intentado. Ahora, una vez que salen los resultados, les mencionaba que no están escritos en piedra. Nosotros vamos a poder seguir manipulándolos. Entonces, una cosa importante también es que en Clinical Key ahora encontramos dos versiones de la página de resultados, o dos vistas más bien. Entonces, podemos escoger ahora entre la vista clásica
y la vista nueva. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Bueno, la vista clásica utiliza el algoritmo de búsqueda que utilizaba Clinical Key, digamos, antes del agosto del 2021. ¿Qué es lo que pasó el año pasado? Se incluyó este nuevo algoritmo que está diseñado para darle prioridad a los contenidos para el punto de cuidado o para el ámbito clínico. Entonces, cuando nosotros utilizamos la nueva vista, le va a dar prioridad a los contenidos resumidos, en específico a los clinical overviews. Entonces, puede que los primeros resultados que le salgan sean resúmenes que ahorita vimos, nos pueden servir, pero no es lo más natural para incluir en mi búsqueda de evidencia. Entonces, en la vista clásica, ustedes van a poder ordenar los resultados basado en dos factores. Uno es en la relevancia y la otra es en la fecha. Entonces, ahí también eso es importante porque la relevancia es algo muy subjetivo, relevante para quién. Entonces, una cosa importante es también, si ustedes están viendo que los resultados no eran lo que esperaban o que no se están acercando a lo que ustedes están buscando, intenten también cambiar el orden a fecha y vean si esto va a hacer que se modifique el orden de los resultados y vean si esto los ayuda a encontrar información más relevante. Ahora, sin importar qué vista escojamos, sea la vista clásica o sea la nueva vista, nosotros también tenemos unas herramientas muy importantes que son los filtros y que estos nos van a también ayudar a poder quitar toda la paja de las referencias que no me van a servir en este momento. Entonces, estos para motivos de la pregunta pico también son muy importantes. El primer filtro que tenemos en la plataforma de .es, recuerden, es el del idioma. Entonces, una cosa importante es que ustedes siempre van a poder encontrar el material que está traducido oficialmente al español o que se creó en español. Recuerden, siempre usualmente la literatura que se publica en nuestro idioma es en mucho menor cantidad que la que se publica en inglés, pero no se preocupen, en caso de que ustedes todavía no estén muy familiarizados con el inglés médico o que se encuentren un término que no estén muy seguros en inglés, recuerden que al final del día Clinical Key es una página web. Entonces, si ustedes entran a un resultado que está en inglés y no están entendiendo, pueden utilizar su traductor del navegador aquí adentro para ver qué es lo que está pasando. Recuerden, no es una traducción oficial, puede haber algún error, pero nos puede sacar de apuros. Nada más ténganlo en cuenta en caso de que sea necesario. El segundo tipo de filtro que tenemos en la plataforma es el de tipo de contenido. Entonces aquí ustedes van a poder observar que tenemos los artículos de revista, los libros, las imágenes, los ensayos clínicos, los resúmenes que están divididos en Clinical Overviews y Fisterra, y tenemos muchos otros tipos. Para motivos probablemente de responder una pregunta pico, los que probablemente nos van a servir más son los artículos de revista. Y aquí vean que tenemos dos subfiltros que son también importantes y que pueden ser muy útiles para que yo pueda encontrar la mayor cantidad de evidencia posible. El primero es esta opción que nos da la plataforma de hacer la búsqueda adentro de Clinical Key o de hacerla también de manera simultánea en la plataforma de PubMed. Entonces, ¿esto qué significa? De manera por default, cuando nosotros estamos navegando los artículos de revista en texto completo, me van a aparecer únicamente los artículos que son del Sevier y que se encuentran aquí en Clinical Key. Recuerden que en Clinical Key la ventaja es que todos son textos completos y en su mayor parte los pueden exportar. Entonces, si los resultados dicen artículo, cuando ustedes ingresen, van a encontrar el contenido completo, lo van a poder navegar a través del índice y también se van a poder descargar. Entonces, aquí en la parte superior, vean que hay un icono del PDF. Si le dan clic, van a poder descargar en formato, digamos, como se vería físico, o podemos imprimirlo, podemos enviar por correo. Y esta funcionalidad no tiene límites, entonces es bastante útil cuando estamos haciendo estas búsquedas de materiales de referencia y necesitamos una gran cantidad. Ahora, importante, para poder utilizar la funcionalidad de exportar contenidos de la plataforma, necesitamos estar adentro de nuestra cuenta personal. Entonces, es importante que si ustedes no se han registrado en la plataforma, lo hagan la primera vez o cuando quieren descargar probablemente les salga la opción para crear una cuenta.
aquí en la parte superior, ay, perdónenme, le di clic al equivocado. Aquí en la parte superior, si ustedes no han ingresado sesión, les va a dar la opción de registrarse o de iniciar una sesión que ya tengan creada. Entonces, recuerden, su nombre de usuario es siempre su correo y la contraseña la pueden dejar guardado, si son olvidadizos como yo. Entonces, esto ya les permite utilizar todas estas herramientas adicionales como son la descarga de PDFs. Entonces, recuérdenlo y ténganlo en mente porque también esta funcionalidad es la que nos permite hacer personalizaciones adentro de la plataforma y que también nos pueden ser útiles en este contexto. Entonces, vamos a repetir lo que les estaba diciendo. Artículos de revista los van a poder encontrar en texto completo adentro de Clinical Key. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a refrescar la página. ¿Qué es lo que pasa si yo modifico el filtro a que sea texto completo y Medline? Aquí lo que va a hacer es que la búsqueda me va a empezar a también a mostrar resultados que yo encontraría en PubMed. Entonces, la búsqueda se va a ampliar. Entonces, la cantidad de resultados que yo tenía, por ejemplo, con texto completo, se va probablemente o a duplicar o a triplicar. Una disculpa, parece que estoy teniendo un poco de problemas con el internet. Vamos a dejar que carga. Ah, listo. Entonces, esta opción lo que me permite es también navegar contenidos de otras editoriales que no necesariamente están aquí adentro de Clinical Key y me deja también conectarme. Déjenme cerrar y volver a entrar porque a ver, voy a intentar con otro. Termino. Una cosa importante ahorita con Clinical Key es, listo, dos condiciones. La plataforma está ahorita en un proceso, digamos, de actualización. En realidad, esto de las funcionalidades adicionales como la vista nueva, todo esto son bastante nuevas y todavía seguimos en proceso de actualización y de agregar nuevas funciones. Entonces, si esto les pasa, no se preocupen, es hasta cierto punto parte del proceso de modificación. Usualmente se arreglan en las próximas horas. Entonces, cuando nosotros cambiamos a Medline, ahora vean que no solamente me van a salir estos que dicen artículos, sino que también me salen estos que dicen Medline. Y esto lo que significa es información que sale en PubMed y que yo voy a poder ver aquí adentro de Clinical Key. Entonces vamos a encontrar alguno que diga Medline nada más para enseñarles cómo se ve. Y lo bonito es que no me tengo que salir o no tengo que estar buscando en 2 o 3 plataformas diferentes para encontrar la información, sino que desde un mismo buscador las puedo localizar y ya irme de manera mucho más dirigida al artículo. Entonces, vean, aquí tengo uno que dice Medline. Entonces, me viene la información que yo vería si estuviera en PubMed. Me sale el resumen, me sale también la información de dónde es que viene el artículo y me viene también una cosa bonita, es los datos para poder hacer mi referencia. Entonces, ya Clinical Key me está ayudando a no gastarme el tiempo en eso. En caso de que ustedes necesitan consultar la información directamente en su fuente, vean que les viene el hipervínculo para ver el artículo directamente en PubMed. Entonces, ya aquí ustedes podrán utilizar también las funcionalidades de PubMed o también hacer la descarga del texto completo en caso de que tengan la suscripción. Ahora, ojo, importante, si bien Clinical Key nos ayuda a poder localizar contenido de PubMed, no necesariamente me garantiza que yo voy a poder descargarlo. Clinical Key me va a dar nada más el hipervínculo, pero ya para poder hacer descargas yo tengo que tener las suscripciones del texto completo. Ahora, eso vean que modificó la cantidad de los 8,000 resultados que tenía inicialmente de texto completo, eso duplicó la cantidad de resultados. Entonces, esto también me permite
manipular mayor información que la que yo vería si nada más me mantengo con los resultados de Clinical Key. Otra cosa importante es que en el filtro de los artículos de revista contamos con un segundo subfiltro, que es el del tipo de estudio. Entonces, precisamente para responder una pregunta pico, esto puede llegar a ser de mucha utilidad, porque dependiendo del tipo de pregunta, necesitamos, por ejemplo, revisar, por ejemplo, en el ejemplo de la niña que queríamos comparar los antibióticos de 3 días contra los de 10. Entonces, probablemente aquí podríamos encontrar nuestra respuesta en ensayos controlados aleatorizados. Entonces, dependiendo de la construcción de mi pregunta pico, también es probablemente que vaya a poder encontrar la respuesta en un tipo de estudio específico. Ahora, vean que aquí en Clinical Key me aparecen únicamente, y esto también varía dependiendo del término, me aparecen 3 tipos de estudios: los metaanálisis, los ensayos controlados aleatorizados y las revisiones narrativas. En caso de que ustedes necesiten algún tipo de estudio diferente, mi sugerencia es inclúyanlo en el motor. Si ustedes quieren ver un cohorte, si quieren ver una serie de casos, etcétera, 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 pónganlo aquí. Y esa es la manera probablemente también más sencilla en caso de que no venga el filtro para el estudio específico que ustedes están buscando. Ahora, el siguiente filtro también de la plataforma que es importante es el de especialidades. ¿Y por qué se los menciono? Porque recuerden que aquí vamos a poder encontrar información no solamente de medicina, sino que de todas las áreas de la salud. Entonces también hay contenidos de ciencias básicas, de odontología, de medicina, de enfermería. Entonces probablemente no todas las áreas me van a servir para contestar mi pregunta. Y aquí es donde yo puedo discernir específicamente hacia qué especialidad o hacia qué área quiero enfocarla. También recuerden que a veces hay patologías o hay temas que cubrimos de manera diferente. ¿A qué me refiero? Diabetes mellitus le importan cosas diferentes al endocrinólogo que al cirujano vascular. Entonces, este filtro también nos permite especificar la perspectiva desde la que queremos hacer la investigación y también la profundidad. No es lo mismo lo que tiene que saber un médico general que lo que tiene que saber el endocrinólogo. Entonces, esto también me puede llegar a ser útil para ir revisando cantidades más pequeñas de resultados. Y esto yo lo hago bastante frecuente. Cuando es todavía una cantidad considerable de resultados y quiero enfocarme nada más en algunos poquitos, lo que hago a veces es revisar las especialidades que me son relevantes. Por ejemplo, en el caso de la niña de la sinusitis, probablemente me enfocaría a ver primero enfermedades infecciosas y ver si ahí no está la respuesta que estoy buscando. Y finalmente también recuerden que tenemos el filtro de las fechas, que para cuestiones de investigación también puede ser importante porque nos ayuda a determinar el lapso en el que queremos encontrar los artículos y va a descartar todos aquellos que no lo cumplan. Entonces, a veces nos piden que nuestras referencias no tengan más de 5 años de antigüedad o queremos simplemente revisar lo último que se ha publicado en este año sobre cierta patología. Entonces, este filtro lo que nos permite es eso, también quitar todo lo que no cumple la temporalidad. Entonces, una cosa importante, recuerden, ustedes pueden ir juntando filtros, ya sea de los diferentes tipos o adentro de un mismo tipo, escoger varias opciones. Si yo, por ejemplo, quiero ver los artículos de revista, las guías clínicas y los libros al mismo tiempo, los puedo seleccionar y se van a ir modificando la cantidad de resultados. Entonces, estos son herramientas básicas también y muy importantes para cuando queremos responder nuestra pregunta pico. Otra cosa importante de Clinical Key es que si bien en la página principal nosotros vamos a poder ver los contenidos que pertenecen a Elsevier, también vamos a poder hacer búsquedas en algunos otros contenidos que no necesariamente pertenecen a Elsevier o que salen de alguna otra página de internet. Ahorita ya vimos un ejemplo que es, por ejemplo, utilizar el filtro de texto completo y Medline. Pero, por ejemplo, si ustedes navegan esta parte de los ensayos clínicos, aquí ustedes van a poder encontrar información que viene de la página de clinicaltrials.gov. Entonces, no tienen que irse a clinicaltrials.gov y buscar un estudio, sino que lo pueden localizar directamente desde aquí y también lo van a poder ver. Entonces, por ejemplo, en este caso,
Recuerden que son estudios que todavía están en proceso, que todavía no tienen resultados y que todavía no entran en proceso editorial. Entonces, solo vamos a poder ver los datos generales, como los criterios de inclusión, el objetivo del estudio, si todavía están buscando sujetos, nos van a dar los datos de contacto. Y vean que también en la parte inferior pasa lo mismo. Si ustedes quieren irse directamente a clinicaltrials.gov, lo pueden hacer también desde aquí. Y finalmente, la parte de las guías clínicas también sucede una cuestión similar. Si ustedes encuentran, hay guías clínicas que ustedes van a poder leer en texto completo adentro de la plataforma y hay algunas otras que les van a brindar el hipervínculo para revisarlas en una segunda página. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver alguna que sea el caso. Hay algunos, por ejemplo, las guías, todas las guías NICE o NICE o como lo pronuncien ustedes, que las vamos a poder encontrar aquí adentro. Por ejemplo, estas de la AJA. Hay algunas otras, por ejemplo, esta de la ADA, que cuando ustedes ingresen les va a dar el resumen, les va a dar el hipervínculo y también la cita. Entonces, si ustedes quieren descargar la guía o ya quieren revisarla de manera completa, le dan clic y los va a llevar ya de manera dirigida a donde está el artículo o la guía. Entonces, esto también es lo que les mencionaba. No solamente podemos localizar información que está aquí en Clinical Key, sino que también podemos localizar información en otras páginas de Internet. Entonces, otra cosa importante y que nos puede ayudar en la elaboración y en juntar la información para responder nuestra pregunta PICO son las herramientas avanzadas que maneja Clinical Key. Y probablemente la más relevante para este contexto de la pregunta PICO es la funcionalidad de hacer etiquetas en la plataforma. Entonces, recuerden que para utilizar esta y todas las otras herramientas avanzadas tienen que estar adentro de la cuenta personal. Y una vez que están adentro de la cuenta personal, van a poder ver que aparecen estos diferentes iconos conforme hacen su navegación. Entonces, lo pueden encontrar desde la página de resultados o cuando están revisando algún contenido. Vean que conforme yo lo navego, en la parte superior me aparecen estos diferentes iconos. Entonces, el segundo es el que me permite crear etiquetas. ¿Y qué son las etiquetas específicamente? Bueno, son carpetas de información que yo puedo ir guardando y personalizando conforme utilizo la plataforma. Funcionan de manera muy similar a cómo funcionan las carpetas en la computadora. Entonces, si yo estoy haciendo mi búsqueda y encontré un artículo que quiero revisar más tarde o que voy a utilizar como base para responder a mi pregunta PICO, ustedes lo pueden seleccionar estando dentro del artículo, yéndose a la parte superior, y esto va a hacer que salga la opción de crear o escoger una etiqueta. Entonces aquí ustedes pueden crear una nueva, le dan clic a añadir, o pueden escoger una que ya esté creada. Y esta funcionalidad, les digo, la pueden utilizar en todo momento de su navegación. Si ustedes, por ejemplo, quieren guardar varios artículos al mismo tiempo, también lo pueden hacer al seleccionarlos aquí en la página de resultados. Vean que en la parte superior se seleccionan y los dejan guardarlos todos al mismo tiempo. Aquí, como yo ya creé una etiqueta, simplemente la voy a buscar. Aquí está, DM2, y le doy hecho. Ahora, hay diferentes maneras de poderme irme a consultar ese contenido que yo guardé. Entonces, si ustedes, por ejemplo, le dan clic a la opción de ir a contenido guardado, esa es la primera opción. La segunda manera es también en la parte superior, en el menú personal, ustedes van a poder siempre encontrar todo lo que han ido guardando en la plataforma. Entonces, aquí en la parte superior, en donde está mi nombre, me puedo ir al menú y irme al mismo icono de la estrellita, los contenidos guardados. O la otra cosa es irme al menú, al icono del menú aquí en la parte superior, irme a la sección del contenido guardado. Entonces, lo bueno de las etiquetas es que estas pueden hacer las que ustedes quieran y pueden guardarle la cantidad de contenidos que ustedes quieran. Entonces, cuando ustedes entran a la página, vean que a la de izquierda aparecen los contenidos guardados, en la derecha la etiqueta. Entonces, si yo solamente quiero ver el contenido de uno, la selecciono. Entonces, aquí esta es la que acabamos de crear y los 5 artículos que yo le puse. También les pueden agregar una pequeña nota a esa etiqueta.
y le pueden guardar diferentes tipos de contenidos. Recuerden que en Clinical Key también tenemos videos, tenemos imágenes, entonces todo puede coexistir en una misma etiqueta. Y otra cosa importante es que también les permite compartir los contenidos de manera más fácil. Entonces, si ustedes quieren compartir estos artículos con su profesor o con su compañero, los seleccionan en la parte superior y los pueden enviar por correo. Entonces, vean que aquí ya vienen todos los hipervínculos, se les pueden enviar hasta a 2 personas y le damos clic a enviar. Entonces, ¿esto qué va a hacer o qué va a pasar cuando reciba la otra persona el correo? Les llega un correo a nombre de Clinical Key que dice esto, que un colega les está recomendando estos artículos. Entonces, vean que ya les vienen los hipervínculos con todos los datos de los artículos y ellos ya solamente le dan clic y los va a llevar ya directamente al artículo o al contenido que ustedes sugirieron. Ahora, importante, para que funcione el proceso así como se los acabo de enseñar y ellos puedan leer los contenidos completos, es necesario que ellos también cuenten con una cuenta en Clinical Key y también tengan una suscripción. De lo contrario, les va a llegar el correo, le van a poder dar clic, pero no necesariamente van a poder leer el contenido final, les puede salir un candado. Y bueno, nada más para finalizar esta última parte de herramientas importantes de para Clinical Key, recuerden también que una vez adentro de la cuenta personal, todos los términos y todas las búsquedas que ustedes realizan en el motor se van a ir guardando. Y esto suena como algo obvio o no muy espectacular, pero créanme que en el contexto de cuando están haciendo investigaciones es súper útil. ¿Por qué? Porque conforme ustedes van haciendo la búsqueda, también se van guardando los filtros y las condiciones que ustedes les van poniendo. De manera que si necesitan volver a consultar una página de resultados, simplemente le dan clic y les va a replicar sin tener que escribir y sin tener que volver a poner los filtros, los resultados que ustedes estaban visualizando. En todo caso de que sean búsquedas muy frecuentes, también las pueden dejar guardadas. Entonces, si yo quiero dejar guardada esta de osteoporosis, artículos de revista, lo puedo hacer a través del icono de la estrellita y me va a cambiar esto a las búsquedas guardadas. Ok, entonces estas son algunas de las cosas importantes de Clinical Key que podemos utilizar. Para finalizar esta explicación y juntar todo lo que acabamos de ver, tanto de Pico como de Clinical Key, entonces aquí les puse un ejercicio que hice precisamente con un caso clínico y cómo encontré los diferentes elementos para contestarlo en Clinical Key. Entonces, este es un caso que también encontré en un libro que está en Clinical Key que nos habla de cómo hacer una pregunta Pico. Y aquí nos ponen en el escenario de Erenia, que es una mujer de 65 años de edad, por lo demás sana, que tiene una infección de tracto urinario. Le explicas que le vas a iniciar tratamiento con amoxicilina clavulánico y que en unos días van a notar diferencia, que le vas a tener que hacer un monocultivo. Erenia te comenta que hace 3 años le dieron ese mismo tratamiento y tuvo diarrea considerable. Te pregunta si hay alguna forma de prevenir que le suceda lo mismo otra vez. Y te planteas la posibilidad de recomendar yogures bio para prevenir la diarrea desencadenada por amoxicilina clavulánica. Entonces, basado en ese escenario, la pregunta pico que yo construí fue en pacientes geriátricos sin patología crónica, que es nuestra paciente Erenia, la intervención es la adición del yogur a la dieta habitual. En este caso, no, lo vamos a comparar contra placebo o contra no dar nada. Y el resultado es, puede prevenir la aparición de la diarrea asociada a antibióticos. Entonces, basado en esa pregunta, me fui a Clinical Key e intenté diferentes términos de búsqueda. En este caso, encontré, por ejemplo, que es lo que les mencionaba, yo intenté hacer búsquedas primero muy sencillas en español, no me dio muy buen resultado. Cuando encontré la palabra específica de la diarrea, que es la diarrea asociada a antibióticos, tuve mucho mejor resultados. Y los mejores resultados fue cuando especifiqué la patología a buscar y el tratamiento específico de yogur. Aquí fue cuando encontré la mayor cantidad de resultados. Y aquí precisamente utilicé la herramienta de las etiquetas para guardar todos los diferentes artículos que fueron de utilidad y que fueron relevantes para que los pudieras analizar y pudieras sacar verdaderamente mis conclusiones. Entonces, como pueden ver, aquí los guardé en esta etiqueta que dice Pico
y estaban aquí a mi disposición y los podía regresar a leer o a detallar y seguir haciendo mis búsquedas. Entonces, basado ya en los artículos que leí y en la evidencia que encontré, estas fueron las conclusiones que yo tomé basados en la literatura. Entonces, encontré que sí, efectivamente, el beneficio de administrar yogur para la prevención de la diarrea asociada a antibióticas es poco claro. Encontré poquitos artículos que dirigían específicamente al uso de yogur. Y tampoco hay suficientemente evidencia que lo respalde. Cuando hice la búsqueda de los tratamientos que están aprobados y que se han probado evidencia para la diarrea asociada a antibióticos, el yogur no se mencionaba como uno de ellos, entonces no es un tratamiento recomendado. También una cosa que noté conforme los diferentes estudios que leí es que usualmente cuando hacen los trials donde dan un yogur o donde dan una preparación estilo yogur, tienen especificadas las combinaciones y las dosis de los probióticos. Y en su mayoría son preparaciones que no están a la venta comercial. Entonces, esto es un dato importante porque administrar cualquier yogur que pueda encontrar yo en el súper probablemente no va a tener los mismos resultados que estas fórmulas que ya fueron probadas. Entonces, sería poco prudente simplemente recomendar cualquier yogur del súper, por ejemplo. Y otra cosa importante que encontré es que había muchos artículos, por ejemplo, que sí apoyaban el uso de la diarrea en los niños. No obstante, el beneficio específicamente para los de edad avanzada era claro. Y finalmente también la mayor evidencia que encontré era para otras presentaciones de probióticos, no específicamente yogur, y tampoco han sido concluyentes. Entonces, basado en esto, no podríamos recomendar como todo, o al menos yo no recomendaría como tratamiento para la diarrea del yogur. O sea, podría decirlo, te lo puedes tomar, puede que funcione, pero no podemos garantizar que con eso vamos a prevenir la diarrea. Aquí también les puse algunos de las referencias que encontré más importantes para apoyar mi decisión clínica. Y bueno, eso concluye el ejercicio de cómo llevamos la pregunta PICO a Clinical Key y cómo podemos llegar a una conclusión que es basada en evidencia. Entonces, veo que hay bastante actividad en el chat y en los Q&A. Entonces, vamos a ver las preguntas que se han ido acumulando en la charla. Y me pregunta Juan Camilo, ¿recomienda primero hacer la pregunta y ver si cumple con la mnemotecnia de PICO? Sí, efectivamente, Camilo. Ya por cuestiones de tiempo no me dio la oportunidad de cubrir las otras recomendaciones que daban los autores de PICO, pero una de las cosas más importantes es precisamente hacer ese ejercicio de poder encasillar tu pregunta primero en alguna categoría específica de las áreas de la medicina. Es una pregunta de prevención, es una pregunta de epidemiología, es una pregunta de diagnóstico, es una pregunta de tratamiento, y ya luego que haces ese ejercicio, hacer las diferentes partes. Si no cumple específicamente el criterio de PICO, sinceramente sí, creo que es válido hacer primero tu pregunta y buscar algún formato diferente que se adapte mejor a volverla estructurada. También me pregunta Leonardo Elías, ¿cuáles serían las principales diferentes con respecto a los motores de búsqueda y la información contenido dentro de Clinical Key y Embase, descartando el hecho del uso de un sistema de búsqueda diferencial al momento de realizar medicina basada en evidencia? Bueno, Clinical Key en específico, Leonardo, solamente está enfocado en información para las áreas de salud. Sinceramente, Embase no estoy tan segura, te tendría que investigar porque es un producto que maneja el área de RSS, cuál es su enfoque y cuál es qué tanta información abarca y qué áreas, pero lo más importante de Clinical Key es que solamente cubre ciencias de la salud. No vamos a poder encontrar, por ejemplo, información de veterinaria o de ingeniería o de química, solamente salud. Ok, veo que hay también varias preguntas en el chat. Me pregunta Leonardo si se pueden separar por coma las palabras claves. Sí las puedes separar por coma, Leonardo. No obstante, si estás viendo que con las comas los resultados son poquitos o poco relevantes, mi consejo sería quitarlas. El motor funciona con o sin las comas.
Ok. Ok, me pregunta Germán también. En algunos resultados aparece el título prueba corregido manuscrito. ¿Qué tan relevante es la información y cómo debo citar? Eso es una muy buena pregunta, Germán. ¿Qué es lo que significa que salga prueba corregida o manuscrito? Recuerden que el Sevier también es una editorial, entonces podemos, en Clinical Key, en estas diferentes plataformas digitales, podemos tener acceso a la información antes de su publicación oficial. ¿A qué me refiero? Desde el momento en que el manuscrito que se llega a la editorial y ellos lo aceptan, entonces este va a estar disponible en las diferentes plataformas que manejan contenidos completos. Y nosotros vamos a poder ir viendo cómo va a ir evolucionando a través del proceso de editorial. Entonces, conforme tú veas, el primero va a estar como manuscrito aceptado, luego como corregido, editado, bla, bla, bla. Esto significa que el artículo ya está aceptado, pero todavía está en el proceso editorial. O sea, no está todavía corregido al 100% para su publicación o está en alguna fase específica del proceso que se menciona ahí. ¿Qué tan relevante es la información? La información usualmente ya la podemos utilizar cuando ya nos aparece en la plataforma. Hasta donde tengo entendido, no tenemos que tener ninguna precaución o tenemos que agregar alguna información adicional para citarla. Lo citarías como cualquier artículo de revista, dependiendo del formato que utilices, pero hasta donde sé, no tienes que agregar alguna otra cosa adicional para citarlos. Me pregunta Sandra, ¿desde esta opción puedo exportar las referencias al gestor bibliográfico? Eso es otra muy buena pregunta, Sandra. No sé a qué gestor específicamente te refieres. El que usualmente les explicamos es Mendeley. Y si bien Clinical Key no tiene la opción para descargar directamente a Mendeley, recuerden que al final del día lo mismo, es una página web. Entonces, si ustedes utilizan el Web Importer, el plugin de Mendeley, van a poder usar las referencias de Clinical Key. Vamos a hacer el ejercicio muy rápidamente. Por ejemplo, si yo quiero citar este artículo, recuerden que con el plugin de Mendeley les aparecen todas las referencias, incluida esta que hablan en este artículo. Entonces, mira, aquí ya me aparece, esta es la referencia que estás detectando, esta es la que quieres agregar en tu biblioteca y le das clic a añadir. En todo caso de que no te aparezca la referencia del artículo así como tú te gustaría tenerla, en la parte inferior del Mendeley Web Importer te da la opción de construir tu referencia a mano. Entonces también lo puedes hacer con el Web Importer. Súper. A ver. ¿Cuántos artículos mínimos se deben tener al final de haber realizado la PICO? ¿Hay algún documento que indique eso? No, Leonardo, aquí lo importante, recuerda que la pregunta PICO es el primer paso para poder hacer la investigación. Después de construir la pregunta PICO, ahí lo que tienes que hacer es una búsqueda sistemática y estructurada. Ese tema no lo cubrimos en esta charla. Voy a intentar incluirlo en el calendario del próximo año, cómo hacer búsquedas estructuradas, sistematizadas, pero no hay como tal un número de referencias que tú debas tener hasta donde tengo entendido para contestar tu pregunta basada en evidencia, porque también es muy dependiente del tema. Ahorita, por ejemplo, vimos el ejemplo del yogurt, que sinceramente no había muchos artículos, entonces es difícil que haya un mínimo para que puedas contestar la pregunta. A veces la respuesta va a ser, no hay suficiente información como para tomar una decisión. Perfecto. Creo que, ok, para citar yo nos comenta Germán, uso la opción de exportar referencias en el menú de los artículos o capítulos de libros. Efectivamente, Germán, esta funcionalidad la tenemos, si no estoy mal, en Science Direct o directamente en PubMed, que te permite descargar ya la referencia en el formato que tú quieras. En caso de que están directamente en Clinical Key, no contamos con ese botón, pero te digo, puedes utilizar el Web Importer. Sí, Sandra, esta sesión está grabada y se las compartimos a través de nuestro canal de YouTube una vez que esté lista para publicación. Síganos en redes para encontrarla. Estamos como el Sevier Salud en YouTube
y cuando esté lista, ahí será publicada. Muy bien. Veo que también hay más preguntas. No sé si vamos bien de tiempo. ¿Podemos contestar una más? Yo creo que podemos contestar la última y cerrar la sesión también por respeto al horario, pero sí, adelante con una más. Perfecto. Me pregunta Gina, ¿hay opción de activar la colección de Clinical Key en el sistema Alma Ex Libris para que pueda actualizarse de manera automática los contenidos? Sinceramente, Gina, lo desconozco. Tendría que preguntarlo directamente a producto y ya te regreso la pregunta de manera personal. Y todos los demás que siguen haciendo preguntas en el chat y en el Q&A, pueden escribirlas y podemos contestarlas también ya de manera posterior en el correo de seguimiento que hacemos después de estas sesiones, ¿sale? Perfecto, pues muchas gracias a todos por su participación y por asistir a esta primera sesión de las preguntas Pico. Espero que haya sido de utilidad. Nada más antes de que se me vayan, recuerden, esta es una sesión del calendario de sesiones, entonces vamos a seguir teniendo algunos otros temas de relevancia en el transcurso del año. También vamos a hablar de los gestores de referencias en algún punto. Entonces, esténse pendientes también a las redes sociales para ver cuándo es la próxima. Y también antes de irse, por favor, no olviden contestar la encuesta de satisfacción. Es súper importante para nosotros ver si estas sesiones les están siendo útiles, qué podemos mejorar, qué temas les gustaría ver en el futuro. Entonces, se los agradecería muchísimo si nos la pueden contestar. Se las voy a compartir en el chat. Perfecto, pues muchas gracias a todos y que tengan muy bonito día.